Ok, pues muchas gracias a todos por participar, gracias por estar aquí. Hoy continuamos con la cuarta clase de este diplomado de Iglesia Católica versus la herejía modernista. Eh, Les recordamos que realmente estos temas son muy profundos, hay demasiada historia, demasiada información, entonces, pues realmente no entramos con la profundidad que deberíamos a estudiar este tema. Sin embargo, el objetivo de nuestra clase, el objetivo de este diplomado es que una persona ordinaria, un fiel ordinario, entienda cómo pasó esto, cuáles son los verdaderos errores que tienen y cómo defenderse o cómo explicárselo, ¿no? Porque no estamos siempre en actitud de pelea, sino cómo explicarle a las personas por qué sostenemos nuestra postura como católicos y cuál es realmente el error tan tremendo, ¿no? Entonces, sí, yo los invito a que profundicen en estos temas porque realmente no nos alcanza el tiempo en una clase tan simple como esta para entender tanta cosa. Eh, pero igual, estoy seguro que algo sirve y se lo ofrecemos a Dios como una pequeñísima ofrenda. Espero también les sirva. En la clase pasada, pues hablamos un poco de lo que era la herejía en general, ¿no? Decíamos que era negar pertinazmente, sabiendas de que se hace contra las enseñanzas de la iglesia, una verdad que ha sido definida como dogma por la iglesia. La herejía es una de muchas estrategias o conspiraciones o estratagemas que han hecho los enemigos de la iglesia para intentar destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nunca van a poder, obviamente, destruir a nuestro Señor, nunca van a poder destruir su iglesia, que es institución divina y que Él mismo prometió explícitamente, ¿no? Que jamás podría ser destruida, pero sí pueden perder a las almas. Y entonces, en ese odio diabólico que tienen contra nuestro Señor, pues hacen muchas maneras de destruir a las almas, de perder a las almas, ¿no? La herejía era una de esas maneras y era básicamente negar una doctrina, un artículo de fe de la Iglesia Católica y separándose de la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros no somos católicos, somos evangelistas, somos bautistas, somos judaizantes, somos gnósticos, somos reformados, somos mormones, somos infinidad de cosas, ¿no? Entonces, hablamos de la herejía arriana, que fue una de las más terribles por su duración, por la manera en que actuaron los arrianistas contra la iglesia y por las similitudes que tuvo esta herejía con la situación actual que tenemos, ¿no? La frase lapidaria de San Atanasio, ellos tienen ellos tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe, que es, pues, es una versión corta de una frase más larga que está en una de sus cartas que escribía a los que eran fieles a la Iglesia Católica para que no desistieran de la lucha, para que se mantuvieran firmes, eh, que a pesar de que todo el mundo era arriano, decía de repente, el emperador y los obispos y el ejército, ellos se mantuvieron firmes en las verdades eh, inmutables de nuestro Señor Jesucristo y gracias a Dios triunfaron, ¿no? Y por supuesto la iglesia salió de ese problema, llegaron otros, siguen llegando problemas a través de los siglos. Ha habido persecuciones, ha habido infiltración en la iglesia, el tema de infiltración es muy complejo, a veces es difícil de digerir, de entender, pero es una realidad demostrable, demostrable por completo de que los enemigos de Cristo han utilizado la infiltración para destruir la iglesia. Y pues finalmente todas estas herejías, todos estos planes maléficos culminan, aunque los otros no se han detenido, ¿no? Porque la degradación moral, el control económico, el control de la masa es también una de las grandes estrategias del demonio y de los enemigos de Cristo. Pero la herejía sigue y se consumó hasta ahorita, no sabemos de algo peor, en la herejía modernista, ¿no? El modernismo, bien lo llamó San Pío X, la suma de todas las herejías. ¿Por qué? Pues hoy vamos a ver un poco de eso y vamos a ver qué es el modernismo.
De aquí en adelante ya terminamos con el fundamento doctrinal de nuestra clase, la base de la doctrina, y ya entramos de lleno a específicamente el tema. Les pongo aquí estas imágenes que no se necesita mucha edición eh, para que queden bien claras, ¿no? En lo que son. Disculpe. Eh, el modernismo se define como la herejía, o mejor dicho, el conjunto de herejías nacidas en el seno de la Iglesia a principios de nuestro siglo, bajo el influjo de la filosofía y de la crítica moderna, con la pretensión de elevar y salvar la religión y la Iglesia católica por medio de una renovación radical. Una persona inexperta, esto hasta puede sonar correcto. Realmente no dice nada de negar a nuestro Señor Jesucristo, no niegan que Jesucristo nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre, que María es su madre, que Jesucristo está realmente presente en la Sagrada Eucaristía, que el bautismo es necesario para la salvación, etcétera, etcétera. Las 10,000 cosas de la Iglesia Católica que los protestantes niegan no están en este pequeño texto. Es para los que están siguiendo esta clase en el grupo, pues hoy la tomamos de ese texto que les mandamos y está tomado, es la definición del Diccionario de Teología Dogmática, ¿no? De la Iglesia Católica, donde vienen muchos términos que pues, se utilizan para estudiar estos casos. ¿Cuál es el problema? Primero, conjunto de herejías, ¿no? Número uno, nacidas en el seno de la Iglesia. Es decir, el modernismo no es alguien que vino desde fuera a negar las doctrinas católicas. No fue un protestante, un mormón, un judío que vino y dijo, los católicos están mal y esta es la verdad. No, nace desde el seno de la iglesia, desde dentro. Ahorita vamos a elaborar un poco más de eso. A principios de nuestro siglo, bueno, en este caso pues ya es del siglo XX, ¿no? Bajo el influjo de la filosofía y la crítica moderna, a medida que llegaron pues las nuevas, la crítica general, se dio un ámbito en la filosofía donde había que criticar todo y donde había que cuestionar todo simplemente por el hecho de que era antiguo, ¿no? Eso no es propio de la iglesia nomás, se dio en muchos ámbitos, pero era la tendencia de que los nuevos descubrimientos, de que la ciencia, que el pensamiento avanza y lo antiguo ya no es suficiente para explicar la realidad de nuestra vida y entonces hay que criticarlo. Y ahí se llevan de paso al dogma, ¿no? A la iglesia. También vamos a criticar la iglesia y verla con ojos modernos. Por eso, modernismo, ¿no? Pero parte de filosofía sí. Y en el caso específico de la herejía, dice, tenía la pretensión de elevar y salvar la religión y la iglesia católica por medio de una renovación radical. Pero si la iglesia es institución divina, ¿a dónde más alto no se puede elevar? Si Dios la puso y la instituye eh, como su forma para nosotros relacionarnos con Él, pues ya no hay nadie arriba de Dios que pueda subir a la Iglesia Católica a un estado mayor. Dios la hizo como es, hablando espiritualmente, ¿no? Como su cuerpo místico. Y salvarla, pues salvarla de qué? Otra vez, ¿de qué se va a salvar a la iglesia? Si el mismísimo Dios, o a la religión, si el mismísimo Dios dijo, las puertas del infierno no prevalecerán. Su promesa ahí está de que nunca va a caer por completo, ¿no? Aunque sea atacada, aunque sea dañada, no puede ser destruida. Y lo más grave dice, ¿cómo vamos a salvar y elevar la iglesia? Por medio de una renovación radical. Radical significa raíz. Entonces, renovar la raíz es sacar una raíz y hacer algo nuevo. Pero ¿quién es la raíz de la iglesia? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una renovación radical es sacar la raíz, es sacar a nuestro Señor Jesucristo de la iglesia y hacer algo nuevo. Esto es abiertamente diabólico. Pero si alguien lo lee así nomás, renovación radical, elevar a la iglesia, pues suena bien. Y esa es la marca de la casa del modernismo. Todo lo que dicen suena bonito. No dicen cosas, al menos aparentemente, eh, aberrantes, horrendas, ¿no? Que sí lo son, pero lo disfrazan de una manera engañosa, de una manera que hace a la persona promedio
creer que no tiene nada de malo. Ahorita vamos a elaborar también en esto. Fíjense cómo esta pequeña definición tiene tantas inferencias, ¿no? Tanto significado de lo que es, eh, de lo anticatólico que es esto, ¿no? Ok, me dice alguien aquí que no se ven completas las imágenes. Vamos a ver si podemos arreglar eso. Otra definición de modernismo, un poco más amplia, es la que se encuentra en el Diccionario de Teología Dogmática de Ludwig Ott, un teólogo sumamente leído, respetado, muy bueno, que pues da grandes enseñanzas de una manera muy práctica, aunque no es propiamente para los seglares, pues lo hace tan bien explicado que las podemos entender. Decía, el progreso de la ciencia exige que se reformen conceptos de la doctrina católica de Dios, la creación, la revelación, la persona del Verbo encarnado, la redención. Esto es citando lo que dicen los modernistas, entre muchas cosas, ¿no? De ahí que también dicen el modernismo, el progresismo, es lo mismo. Modernismo de adaptarse al tiempo moderno, a lo actual. Progresismo de ir mejorando, de ir cambiando. El progreso en sí no es malo, ¿no? Pero cuando el progreso significa olvidarte de la doctrina de Cristo para inventar una nueva doctrina de Cristo, pues estás yendo totalmente en contra de las enseñanzas de Dios nuestro Señor. Entonces, hay distinciones ahí filosóficas y de conceptos mm, pequeños, ¿no? Pero a fin de cuentas es lo mismo. Modernismo, progresismo es esencialmente lo mismo. Dice, así como el progreso de la ciencia, de una nueva versión al problema de Dios, de la misma manera, el progreso de la investigación histórica da también una versión distinta al problema de Cristo y la Iglesia. Entonces dice Otto Ludwig, según estas enseñanzas, no existen dogmas definitivos y permanentes, sino que siempre están sometidos a cambio perpetuo. Nuestro Señor Jesucristo, Dios, es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Entonces lo que Él nos dice y nos enseña tampoco tiene fin y tampoco tiene principio. Ha sido, su doctrina siempre ha sido su doctrina, aunque a nosotros no se nos fuera revelada hasta que Él decidió que era el tiempo. Pero siempre ha sido la misma. Dios no puede cambiar porque si cambia quiere decir que, que Él, obtiene cosas que antes no tenía y eso quiere decir que si no tiene todo no es Dios y no puede ser. A lo mejor los filósofos ahí me van a tirar con piedras por explicarlo tan burdamente, pero esencialmente esta idea moderna es lo que dice, que Cristo cambie. Y entonces quiere decir que está incompleto y quiere decir que entonces no es Dios. Obviamente nunca te lo dicen así, te lo dicen nada más así, ¿no? Te lo dicen eh, el dogma, la evolución del dogma, vamos entendiendo mejor y descubrimos cosas nuevas. No, una cosa es que la iglesia defina un dogma que siempre se ha creído, pero que lo aclare y que lo explique más, y otra cosa es que digan que eso que la iglesia aclaró en un concilio o, o por medio del Santo Padre, ahora resulta que ya cambió, que ahora resulta que eh, por medio de la ciencia y el avance el progreso del pensamiento, entendemos que María Santísima realmente no era ese ser supremo que nos pinta la Iglesia Católica, sino que María como un medio para la llegada de Cristo realmente no era tan importante. Una persona de pensamiento crítico, sí, tiene sentido, pero no, la iglesia está ampliamente definida en quién es y la dignidad de María Santísima como Madre de Dios. Eso ya no necesita, no puede y no va a cambiar porque así lo estableció nuestro Señor. Sin embargo, estas personas, disfrazando todo de novedad, critican hasta el mismo Jesucristo, diciendo, hay una corriente ahí entre los modernistas que hablaba del Jesucristo histórico, que había que estudiar la Biblia nada más como un libro histórico y no como una experiencia espiritual, mística, superior. No, no, no. Había que estudiar a Dios históricamente y al hacer eso íbamos a entender cosas nuevas sobre Jesucristo. Totalmente aberrante, ¿no? Pero les decía, esto no lo escuchaban en la parroquia de la esquina, obviamente, ¿no? Esto lo escuchaban en ciertos foros donde ellos se desplayaban.
Pero pues, si se fijan, cuando una herejía quiere destruir o quiere negar, pues se enfoca en algo. No, no, Jesucristo no está en la Eucaristía. No niega que sea Dios, no niega que María sea su madre, no niega la creación, no niega la Santísima Trinidad. Pero si nos vamos a la renovación radical de los dogmas, pues entonces estamos atacando toda la creencia católica. Estamos queriendo quitar a nuestro Jesucristo y entonces agarras y eso lo puedes aplicar a cualquier herejía. Una herejía niega uno, dos, tres dogmas, pero el modernismo niega todo porque quiere cambiar todo desde la raíz. Y entonces por eso es la suma de todas las herejías, porque no es una sola cosa la que ataca, sino que ataca el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo nuestro Señor. A través de los años, eh, todas estas herejías que les decía se fueron amalgamando, ¿no? Hasta llegar a finales del siglo XIX, donde había corrientes filosóficas y religiosas que metían estos cambios en la historia. El gnosticismo decía que realmente no podíamos conocer a Dios, no podíamos entender todo lo que es Dios y entonces sabemos que existe, pero cada quien lo puede entender a su manera. Y obviamente nunca vamos a conocer a Dios porque es un ser infinito, ¿no? Pero sí podemos entender muchas cosas de Dios que Él nos permite entender y que nos acercan a Él y que la filosofía y que la teología nos enseñan y no es como un ser ultra misterioso del que no podemos entender casi nada, ¿no? Por supuesto que podemos entender que existe un ser supremo, creador de todo lo que existe, y al haber un ser supremo, creador de todo lo que existe, nosotros como criaturas tenemos una obligación para con ese creador, y esa relación nos obliga a cumplir con lo que él manda, y no al revés, y así se va haciendo, y eso es toda la religión nos enseña cómo ligarnos a nuestro creador con todas las cosas que enseña la iglesia. Todo eso es nuestra manera de unirnos a Dios. ¿Para qué? Para amarle y servir en esta vida y verle gozar en la otra, para la felicidad eterna. Eso no es un, un misterio en cuanto que no sabemos que existe y sabemos que se puede lograr. Tal vez no lo podemos entender todo, porque obviamente pues, no podemos abarcar a Dios, pero sí sabemos eso claramente, pues. Y el gnosticismo decía que como Dios es algo tan misterioso que nadie lo puede conocer, pues cada quien puede entender a Dios como quiera, ¿no? Mientras creas en Él. El inmanentismo decía que todas las cosas salen desde dentro, que como tú te sientas es como tú debes de reaccionar ante el mundo, que desde adentro nacen todas las experiencias religiosas, no vienen desde afuera. Dios no te da gracias, Dios no te da medios, Dios no te da sacramentos, todo es desde adentro y desde adentro tú decides cómo vivir la religión. Igual, obviamente, estos los conceptos los estoy hipersimplificando, ¿no? Porque son un poco más complejos que eso, bastante más complejos que eso. Pero son las raíces. El modernismo, si se fijan, es eso, es cómo te sientas, cómo que todo nace de ti. Ahorita voy a mencionar unos ejemplos de la vida real que hablan sobre esto. ¿Qué provocó esta corriente modernista? Pues uno, los enemigos de la iglesia la fueron provocando, ¿no? Todos estos filósofos que están viendo la imagen, eh, mm, si se fijan, eh, no eran pastores, no eran luteranos, no eran bautistas, no eran eh, paganos, todos ellos se adscribían como católicos, pero pero predicaban abiertamente errores, ¿no? Ahí eh, entre los nombres más eh, conocidos que van a ver está Ratzinger, ¿no? Que fue uno de los expertos consultores del Concilio Vaticano II y que después llegó a ser ese falso papa. Ahí estaba Karl Rahner, abajo está, no se ve el nombre ahí, pero es Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin eh, hablaba a favor de la teoría de la evolución, negando la creación, y se hizo famosísimo y mucha gente le quiso creer y se hizo una estrella, ¿no? Del pensamiento modernista.
porque a la gente le gusta que le expliquen cosas que parezcan que tienen sentido para ellos. Y si tienen sentidos para ellos, es más verdad que lo que Dios dice, aunque no lo entienden, porque no lo entienden. Entonces sí, había muchos de estos, no les puedo decir, este era un infiltrado, este no. Eh, Igual sí hay estudios que verifican algunos, pero no todos, ¿no? Pero sí había enemigos de la iglesia que activamente proponían estas ideas dentro de la iglesia. Había otros que por ignorancia y por soberbia, a otros que no estaban bien formados en la doctrina, que no estaban bien formados en el catolicismo, y entonces inventaban sus teorías. Empezaban a dilucidar cosas que no eran correctas, pero que parecía que tenía sentido, y como caían muy bien, pues la gente le seguía, pero un, 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 ¿cómo se dice? Una confrontación, un contraste profundo de esas doctrinas hacía ver que estaban equivocadas, ¿no? Pero pues en su ignorancia no las aceptaban, y por soberbia también. Siempre ha habido resentidos contra la Iglesia Católica, cobardes que no querían renunciar a la Iglesia porque tenían beneficios, porque no querían ser señalados, pero querían criticar a la iglesia desde dentro, ¿no? Es una postura eh, totalmente aberrante, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, los vomitaré de mi boca, ¿no? O eres frío, o eres caliente. Bueno, quieres combatir a la iglesia, la combates. Quieres seguir a la iglesia, la sigues. Pero quieres estar en la iglesia y la combates, bueno, ¿dónde estás entonces? Eso es lo peor, ¿no? Que nuestro Señor mismo te diga, te vomitaré de mi boca por tibio, pues es una consigna tan terrible casi como pues como la que le dijo a Judas, ¿no? Entonces, disculpen aquí. Eh, Esta historia del modernismo les decía al principio, es amplísima. Aquí les estoy dando nomás una pequeña muestra. Toman algunos de esos nombres, como el de Ratzinger, como el de Ranner, como el de Congar, Telar de Chardin y el de Loisi. Loisi fue un sacerdote que fue excomulgado en 1907 por predicar ideas modernistas. eh, y, y no, le insistieron mucho para que se redactara, no se redactó y murió fuera de la iglesia, ¿no? Renunció al sacerdocio y hizo mucho daño a la iglesia. Fue de las primeras eh, escándalos grandes que hubo en el modernismo, ¿no? Y cada uno de estos que están ahí tiene su historia y todos son terribles. Pero así empieza, ¿no? Empieza con una mezcla de estas filosofías que cuestionan muchas cosas que ya la iglesia había explicado claramente como verdad. Empieza por la promoción de los enemigos de la iglesia, empieza por la ignorancia de muchos cristianos y por la soberbia de algunos. Se junta todo eso y se hace una masa terrible, ¿no? Estas personas, aunque no pareciera, sí estaban organizadas, pero lo hacían secretamente. Cuando tienes todas estas posturas inmanentistas, gnósticas, revolucionarias, llegas al modernismo que hace brotar lo divino del sentimiento y de la experiencia religiosa. El hecho histórico de la revelación está en función de la conciencia religiosa en la que Dios continúa relevándose realmente y toda la religión se convierte en un asunto subjetivo e individual. Eh, si no están viendo la imagen, aquí les pongo a las personas dando la paz en la iglesia, muy sonrientes, felices. Eh, es un cuadro familiar totalmente, pero es un cuadro sentimental totalmente. En la iglesia se va a rendir culto al Señor, se va a adorar a Dios. No se va uno a sentir bonito. Claro que te sientes bien de cumplir con tu deber como cristiano, pero aunque no te sientas bien, lo tienes que cumplir. Y en esta imagen de la gente dando la paz, sonriendo, siendo feliz, siendo alegre, pues no tiene nada de malo ser feliz y alegre, pero la iglesia no es para eso. La iglesia no es solamente para el sentimentalismo. Todo el modernismo, a partir del Vaticano II, se convirtió en esto, en un sentimentalismo. Negar el dogma desde la raíz, eh, criticar a Jesucristo y quererlo ver como una figura histórica solamente, eh, que la revelación de la Trinidad y de la creación y y de la historia del mundo y de los seres humanos no es como la iglesia la enseñó, es diferente. Todo eso no te lo mencionan a nivel pópulo. A la gente le dan una misa
cómoda, donde cantas, donde bailas, donde te vistes cómodamente, donde das la paz y se agarran de las manos y te hacen sentir bonito, pero no te dan lo sustancial. El modernismo cambia de Dios en el centro al hombre en el centro. Y como se siente bien, pues no lo cuestionas. O dices, no puede ser malo porque se siente bien. Disculpen. En el protestantismo no hay sacramentos, no hay gracia santificante de ningún tipo. Entonces, ¿cómo suplen eso? Con puro sentimentalismo. Pues llegas al templo y hay dos personas en la entrada que te reciben, te dicen, pasa hermano, ¿cómo estás? Y te hacen sentir querido, te hacen sentir parte del grupo, te llega, hermano, sí, vengas y todos unidos y todos hermanos. Pero es 100% humano, es un club social. Y ni siquiera es un club social sincero, porque si escarbas un poquito, te das cuenta que realmente no están para ayudarte, están para ayudarte mientras tú cooperes. Una persona que está triste, que está sola y que es apapachada, pues no cuestiona la vida de riqueza del pastor, ni cuestiona la falta de caridad para las personas que critican alguna cosa. Se va quedando, se va quedando, se va quedando porque está sola, porque no tiene a Dios ni a su gracia y nomás ocupa el cariño humano que no es suficiente. Entonces, eh, el modernismo hace lo mismo. El modernismo a nivel de las personas te hace sentir bien. Hace tiempo una compañera me platicaba su historia, decía, ella empieza a venir aquí a la iglesia con nosotros. Bueno, primero viene su familia, ¿no? Su hermana, su cuñado, y yo después, ella es católica, ella tenía una fe católica sólida y participaba de la iglesia y creía todo lo que la iglesia manda y enseña. Y entonces le empiezan a hablar, mira, la misa tradicional, el Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera. Entonces ella empieza el proceso de empezar a ver qué se trata esto, si esto es cierto o no, si es verdad o no. Y empieza a leer y empieza a investigar y viene a misa aquí, va para allá y está en ese trance que probablemente muchos de ustedes han tenido o que muchos de ustedes han escuchado por lo menos. Y ya en los últimos etapas de ese proceso, pues ella está muy confundida, ella quiere saber, ella quiere estar en la verdad, porque ella cree en Dios. Y entonces va con su sacerdote de la iglesia modernista, en quien confía y quien le había enseñado, y le explica todo lo que le ha estado pasando y le dice todo, ¿no? Todo su proceso. Y el sacerdote modernista le dice, donde tú te sientas mejor, ahí estás bien. Y ella dice, cuando escucho esas palabras, me di cuenta que esto está mal, que el modernismo está mal, porque no están defendiendo la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote mal formado, probablemente joven y formado solamente en el modernismo, donde tú te sientas bien, estás bien. Y por supuesto que no, pues, por supuesto que uno tiene que estar con Dios nuestro Señor, no donde te sientas bien. El famoso no me nace ir a misa, no te nace nada. Es tu obligación, no es tu sentimiento, es nuestra obligación. Entonces, fíjense cómo este modernista, tratando de salvar la situación, haciéndola querer sentir bien, la hace darse cuenta del error y él se va. Digo, perdón, ya se va y se queda en la iglesia católica verdadera y ha hecho una vida muy bonita aquí, ya ahora con su esposo y sus hijos. Entonces, le pedí permiso a ella de contar esta historia porque es muy relevante, pues, y es no teórica, ¿no? Otro caso por el estilo donde un, un- una compañera me dice, tengo un amigo que es modernista y, y, participa mucho y estaba muy contento, estaba muy feliz de que le habían permitido dar la comunión, ¿no? Los famosos ministros de la comunión. Y pues ella me estaba preguntando cómo tocar el tema, ¿no? Y ya hablamos de pues todo lo que la iglesia enseña sobre, pues número uno, que es Jesucristo verdaderamente, ¿no? Que es vivo y verdadero ahí en la Sagrada Eucaristía. Entonces, pues no cualquiera puede ni debe tocar a Jesús y ya entramos en todo ese tema de las manos consagradas, etcétera.
pero más que una cuestión doctrinal, era una cuestión de sentimiento, pues. Esta persona estaba contenta porque le habían dejado dar la comunión. Otra vez, emoción. Que si es Jesucristo o no, que si lo tocas o no con tus manos eh, ¿Sí? indignas, este, eso no importa. Lo que importa es que tú te sientas bien de dar a los demás, ¿no? De participar. Sentimentalismo puro. Pues, antropocentrismo puro, que poner al hombre en el centro. Eso es el modernismo, ¿no? Adaptar a el mundo, incluido Dios, al hombre, no el hombre a Dios. Eh, a través de los años, estas fórmulas, eh, cómo se fueron dando, cómo terminó ese sacerdote modernista creyendo en eso? Desde el principio que las herejías estas son distintas a otras porque Lutero, ¿no? Renuncia contra la iglesia y No se deja. renuncia contra la iglesia y empieza a pelear y a protestar contra, ¿no? Contra la jerarquía eclesiástica y así todas las demás herejías por lo general se separan de la iglesia. El modernismo no. Estos modernistas, ya sea por nada más por ignorantes, soberbios, por malos filósofos o por malicia, se disfrazan, porque es la verdad, se disfrazan de católicos y hacen una vida como católicos. Y siempre desde dentro están promulgando estas ideas. Les pongo esta imagen aquí donde están un grupo de sacerdotes jóvenes, seminaristas, y si tú la ves la foto, no, pues son cristianos, son padres católicos de alguna nación europea, tal vez. Entonces, no había manera de saber que el que estaba en medio o atrás a un lado tenía pensamientos herejes. Porque ¿qué pasaba? Empezabas en el seminario, subías, llegabas a ser maestro, llegabas a ser rector y empezabas a predicar que había que estudiar el catolicismo desde una manera más adecuada a los tiempos, donde debíamos estudiar más la cuestión histórica de Cristo, donde tenemos que entender el dogma desde otra manera, que se adapta a nuestros tiempos. Y luego las autoridades eclesiásticas veían esta clase y le decían, oye, maestro, oye, rector, eso que estás predicando es error, deja de hacerlo. ¿Y qué hacía esta persona? Se callaba, dejaba de hacerlo, seguía siendo un maestro o un alumno ejemplar en el seminario, en la orden monástica, en la Universidad Católica, y después, cuando llegaba a un puesto de autoridad, empezaban otra vez y tenían más influencia. Si eras maestro del seminario y el rector te mandaba a callar, te callabas, pero con el tiempo te volvías el rector del seminario y entonces ya no había quien te callara porque la noticia no le llegaba al obispo o al superior o a quien fuera. O para cuando le llegaba, pues ya habías formado una o dos generaciones de seminaristas que ya iban con la semilla del error. Eh, no era una infiltración de destruir por destruir, era una infiltración de minar gota a gota del fundamento católico. Es realmente perverso cómo sucede esto. Eh, y sucedía en muchas partes, ¿no? Había sacerdotes que escribían libros y sacaban estos errores, y entonces un profesor modernista de una universidad tomaba ese libro y lo usaba como referencia, y otro sacerdote que quizás hubiera llegado a ser obispo le daba el imprimatur, y entonces se iban así, hasta que alguien se daba cuenta en el Vaticano o en las altas esferas de la jerarquía católica y lo callaban y prohibían el libro y le revocaban el imprimatur, pero para entonces ya había esparcido el veneno en muchas partes, no nomás en una orden religiosa, en un seminario. El modernismo realmente era una hidra venenosa que si le cortabas una cabeza le salían dos, ¿no? Y la infiltración en la iglesia no era nueva. Desde, desde Judas, desde nuestro Señor Jesucristo, había personas que se hacían pasar por falsos discípulos de nuestro Señor, ¿no? Y los hubo a través de toda la historia, pero la manera en que operaban ahora sí era diferente. Muchas veces, por ejemplo, los falsos conversos en el tiempo de la España de oro, pues se hacían pasar por cristianos y llegaban a ser personas de confianza del rey o de los jerarcas de la ciudad,
y a la hora de que llegaban la invasión musulmana, estos mismos falsos conversos abrían la puerta, literal, la puerta de la ciudad y entraban en contubernio con los musulmanes y venía el desastre, ¿no? Y venía la ocupación de España por 800 años. Aquí no era así, aquí no venían a destruir, aquí venían a ir a destruir de esa manera intempestiva, así como huracanes, ¿no? Venían a irse filtrando como la humedad sobre la pared hasta que la pared estuviera tan dañada que tuviera que derrumbarse porque ya no sirve. Esa era ese es y fue y ha sido la manera en que operaban los modernistas en la iglesia. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, este es un libro que mucha gente en los círculos católicos leían hace tiempo. Este libro fue escrito en los 50 y se llamaba La Santa Misa, Aproximaciones al Misterio del Padre Roquet, ¿no? Y dice, sin embargo, para los católicos es una cuestión de fe que la misa sea un verdadero sacrificio. Eso es correcto. Pero un poquito más adelante dice, esta palabra, sacrificio, ya no tiene un significado preciso para las personas civilizadas del siglo XX. Ya visto así, enfocado en este pedacito, te das cuenta que hay un error. Pero si tú lees todo el libro, está lleno de cosas correctas, de cosas ortodoxas, y entre esas cosas ortodoxas está metido el veneno. Por eso León XIII decía que no había peor herejía que la que negaba una sola cosa, como una gota de veneno que contaminaba todo el vaso de agua. Así el modernismo, que actuaba, como les explico que ahorita, utilizaba este lenguaje ambiguo. Nunca era claro, nunca decía, Jesucristo no es verdadero Dios, Jesucristo no es verdadero hombre, Jesucristo es un superhombre, pero no es eh, divino, no es Dios, como decían los arrianos, etcétera, etcétera. No, no, no. Todos decían, hay que entender la doble naturaleza de Jesucristo como una manera que tiene Dios de relacionarse con los hombres, pero que realmente nos acerca a un Jesucristo humano. A ver, un Jesucristo humano que nos llena y y que no se preocupa porque nos concentremos en su naturaleza divina, etcétera, etcétera. Así cosas que no tenían sentido, pero que te hacían sentir más cercano a Dios. El modernismo es por definición humanista, centrado en Dios. Todo lo que hacen. ¿Cuál es el argumento clásico de las personas que no les gusta la misa tradicional? Es que el Padre se está de espalda a la gente, que no está de espaldas, pero suponiendo que lo estuviera. ¿Para qué estás ahí en la iglesia? Para adorar a Dios. No estás para que el Padre te vea a los ojos y te mire y te haga sentir bien. La iglesia considera necesario o útil que el sacerdote se dirija a los fieles y entonces se hace a un lado y da una homilía y nos da un consejo de vida espiritual y nos da una guía de vida. Pero ese no es el fin de la misa. Si no se da el sermón, la misa se realiza exactamente igual. Muchos de ustedes han estado en la misa entre semana, por ejemplo, no hay sermón, porque no es el objetivo. La misa del domingo es rendir el culto a Dios, el debido culto del santo sacrificio y enseñar a los fieles para que se mantengan firmes en la fe. Pero si no se da sermón, la misa no pierde absolutamente nada de su valor. Entonces la gente dice, pero es que el Padre se está de espaldas a la gente. ¿Y qué tiene? Pues no está de espaldas, está de frente a Dios, dirigiendo el santo sacrificio en el que la demás gente participa. Pero es muy común que quieran alegar eso. Es que no lo entiendo. No vas a que entiendas. Vas a rendir culto como Dios manda que se le rinda culto. Y aún así la iglesia permite que existe un manual de la misa que se llama misal, donde te va explicando todo lo que se está haciendo. No es necesario, la iglesia no tiene que darte ese misal. Lo permite porque es útil a los hombres que lo tengan. Y así muchas cosas, pues todo es centrado en el hombre, en el organismo, todo es que te sientas bien, como ya les expliqué ahorita. Y todo esto es con apariencia piadosa, ¿no? Todo es para que la gente se acerque más a Dios. ¿Quién no quiere que se acerque más a Dios? Todos. Pero ¿cómo nos debemos acercar a Dios? Como Dios manda, no como tú quieras, que es la eterna lucha, ¿no? Ahí les puse la imagen del libro porque también está
pues rara, ¿no? Oh, es el pez que simbolizaba a Cristo en la antigüedad y el pan y el vino. Pues sí, pero eh, eh, no es una imagen digna tampoco, ¿no? Lo que le movía algo que es. Entonces, todo esto es el modernismo y es mucho más profundo que esto, ¿no? Como les dije al principio, es nada más una introducción y es muy útil que nosotros sigamos leyendo al respecto de estas cuestiones. Eh, si el modernismo se hubiera presentado al mundo como una negación de los dogmas de la iglesia, no hubiera tenido el éxito que ha tenido, ¿no? Tristemente. El modernismo no se presentó ante el mundo filosófico y teológico como un sistema definido y cristalizado. Dice. De haber sido así, jamás habría contado con la simpatía de los católicos, sino que habría sido condenado rápidamente. Después de 1900 años de estar atacando a la iglesia con infiltración, con herejía, con degradación moral, con persecución militar, con persecución política, etcétera, 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 los enemigos de Cristo se dieron cuenta que esta era la manera más eficaz de hacer más daño a la iglesia de Cristo, del Cristo que no pueden destruir, de la iglesia que no pueden destruir, pero de la mayor almas que pueden perder, ¿no? Las aberraciones que han salido del modernismo son tremendas, toda la teología de la liberación y la pérdida de la devoción y toda la pérdida del pudor y toda la pérdida del sentimiento verdadero de adoración, de creer en Dios, en la Sagrada Eucaristía y más cosas, todo eso es consecuencia de esta estrategia tan terrible, ¿no? Y todo te lo han presentado como algo lindo, como algo agradable, ¿no? Y les digo, pues, si lo hubieran hecho de otra manera, si lo hubieran hecho así, atacando a la iglesia de frente, negando dogmas directamente, pues hubieran sido repudiados como fueron repudiadas todas las herejías desde entonces. Eh, si uno no conoce quién es este horrible Francisco Bergoglio, que es el que tengo aquí en la imagen, y ve la imagen, pues veo una imagen de una misa muy solemne donde se utilizan ornamentos y vasos sagrados y todo para dar culto a Dios y el incienso, ¿no? Que eleva nuestras oraciones al cielo. Pero descargas tantito en lo que predican y en lo que hacen y en todas las asquerosidades que cometen estos pervertidos. Pues ahí sí, renunciaríamos por completo, ¿no? Obviamente ellos lo esconden, aunque últimamente ya ni eso, ¿no? Son tan cínicos y saben que la gente está tan desconocedora de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de la verdadera fe que ya no esconden muchas cosas, ¿no? Ya hay muchos planes para, no han terminado de destruir eh, el edificio, ¿no? Todavía hay muchas almas que quieren perder. En el budismo hay muchas personas de buena fe. Todos tenemos una tía, una abuela, un primo que cree en Dios y en la Virgen y en los santos y en los mandamientos y en todo lo que la iglesia manda y enseña. Y no se va porque no conoce otra cosa o porque tiene miedo, porque no sabe o porque Dios no le ha dado la gracia de entender. Eso también es muy importante. Dices tú, ¿cómo puede ser que la gente se quede aquí cuando es tan obvio? No es tan obvio. No es tan obvio para todos, así como una pareja que está en una relación que no es sana, pero que ahí está y todos alrededor dicen, ¿cómo puede estar con él? ¿Cómo puede estar con ella si es obvio que le hace daño? A veces no es tan obvio. A veces el sentimiento nos gana, a veces el miedo nos gana. A veces estamos convencidos de que estamos en la verdad y el que nos dice la verdad realmente lo vemos como un mentiroso. Eso nos ha pasado a muchos, ¿no? Nosotros, los que nos mantenemos firmes a la tradición católica, somos los protestantes, somos los soberbios, somos los ignorantes, somos los locos, somos los mil cosas. Inserte aquí su insulto, que a todos nos han dado algo. Eh, pero esa fue la gran estrategia del modernismo, pues disfrazarse del máximo lobo en piel de oveja, ¿no? La oveja perfecta disfrazada
o el lobo disfrazado de oveja perfecta. Eso es el modernismo. Pero pues gracias a Dios hemos logrado, hemos tenido por su misericordia buenos maestros que nos han hecho ver la luz. Hemos tenido grandes luchadores que se mantuvieron firmes a a la doctrina, a la sana doctrina católica, a pesar de que todo el mundo se acababa de ir eh, a, al error por medio de este plan tan terrible que empezó hace tantísimos años. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, seguimos tratando de defender y de ayudar a todos los que podamos a llegar a a esta verdad de la Iglesia Católica. Y si se sabía todo esto, ¿por qué no lo detenían? ¿Por qué los papas no empezaron a excomulgar y a castigar a todas las personas que, que promulgaban estos errores, que enseñaban en los seminarios y en las universidades? Cuando la iglesia hace un concilio, entre otras cosas, lo hace para definir dogmas o verdades de la fe que eran atacados. Entonces, si alguien negaba que María Santísima es Madre de Dios, virgen antes, durante y después del parto, y que fue concebida sin pecado original, etcétera, pues había que defender el dogma, y entonces un concilio decía, por todas estas razones, esta es la verdadera doctrina católica. Con los modernistas no había un Lutero que brincó a decir, vamos a renovar la iglesia desde la raíz y que convoca a las personas para separarse de la iglesia. Y, pero sabían que había un seminarista por aquí, sabían que había un rector de universidad por acá y sabían que que se escribían libros que tenían que ser condenados, pero no podían señalar a una persona, a un grupo de personas en común. Entonces, hubo muchos documentos que el primero, por ejemplo, desde 1834, ya sale un documento condenando el liberalismo, que fue un precursor de estas ideas modernistas. Y a partir de ahí hubo varios documentos que ya condenan expresamente estos errores, ¿no? Estos errores de decir que el dogma va cambiando, estos errores de decir que uno necesita sentirse bien para estar más cerca de Cristo, estos errores de que la doctrina la podemos entender mejor con el tiempo y que puede cambiar, etcétera, etcétera. Sabían que existían estos errores y los condenan, pero no sabían quién era exactamente. En la lectura recomendada, en la lectura recomendada es la encíclica Pascendi Domini Gregis de Pío, de San Pío X, el que está aquí en la imagen, donde ya abiertamente describe y condena el modernismo a cabalidad, ¿no? No es el único documento, pero sí es uno de los más importantes que hay para, ¿no? Si ustedes lo leen a la luz de todo lo que está sucediendo en el mundo, van a decir, esto pasa aquí en Catedral y en la iglesia del barrio y en la iglesia de la esquina. Eh, ¿Cómo y cómo y cuándo los santos padres condenaron esta herejía? Es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Con el favor de Dios, la próxima clase tenemos un maestro invitado y vamos a hablar de la encíclica Pachendi y de otros documentos como el Sílabus y otros que los santos padres escribieron condenando cabalmente esta terrible herejía modernista. Con el favor de Dios, esta clase se va a dar presencial eh, el el próximo sábado y, la clase número 4 pues será el próximo miércoles aquí por Zoom, con el favor de Dios. ¿Preguntas, comentarios?